Bien, hermano, lo que quiero que veamos hoy día es cómo nos ataca el diablo. Usando sus artimañas del error, este adversario usa muy bien la sutileza y por esa razón muchas veces no nos percatamos que estamos cayendo en su trampa. Recuerden que lo que él busca por medio del engaño es nuestra destrucción. El apóstol Santiago nos aclara que nuestra propia concupiscencia nos atrae y ceba, y después que ha concebido nace el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Y como ya hemos dicho antes, esto es justamente lo que busca Satanás. Por eso él cegó el entendimiento de los hombres para que no resplandezca la luz del Evangelio. Porque como está escrito, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, estimados hermanos, tomando de las palabras del apóstol Pablo, y el texto que va a quedar como título de este estudio va a ser Efesios 4:27, cuando dice, ni deis lugar al diablo. Ya hemos hablado bastante y hemos dicho siempre que Él no descansa, a diferencia de nosotros. Él no descansa. Él está día a día buscando, por medio de estas artimañas del error, provocar, ¿cierto?, el caer en su lazo. ¿Y cuáles son las consecuencias de caer en su lazo? La muerte. A no ser que Dios, por misericordia, nos restaure. Para no dar lugar al diablo, el cual siempre va a buscar ocasión para atacar y exacerbar nuestra carnalidad, o como dice Santiago, nuestra concupiscencia, debemos poner todos nuestros sentidos y agudizarlos para no dar ocasión. Y el apóstol Pedro nos dice, ¿qué debemos hacer? Quiero que me acompañen a segunda de Pedro, capítulo 1. Recordemos, Satanás lo que quiere es quitarnos esta semilla. Satanás lo que quiere es que usted y yo desbarranquemos, que no lleguemos al reino de Dios. Y provocará situaciones en las cuales, si nos descuidamos, vamos a caer. ¿Qué nos dice el apóstol? Capítulo 1 de segunda de Pedro. Dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia tiene que ser multiplicada en este conocimiento. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, por las razones que ya hemos dicho. Satanás anda de una u otra forma buscando el poner lazo para que quedemos casados en ese lazo y recibamos rigor de nuestro pecado, que es la muerte. Entonces dice, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel a quien nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Miren, hermano, qué tremendo privilegio. Personas que merecemos la muerte, mas Dios por misericordia nos revela y nos presenta a su Hijo y nos hace parte de este reino, de esta naturaleza divina también, por causa de la fe en Jesucristo. Por eso es que es importante estar firme en esta verdad, que es la que Satanás quiere quitar. Dice, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por su concupiscencia. Dios nos sacó de ahí mediante esta predicación, mediante la presentación de su Hijo. Verso 5, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, miren, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad, o que se manifieste este amor de Dios, que es lo que leíamos tiempo atrás, que la iglesia de Corintios no se presentaba, por cuanto hay un capítulo completo que habla con respecto al amor, y lo que no estaba haciendo presente. ¿Y por qué no estaba haciendo presente? Porque Satanás, con sus artimañas del error, provoca engaño y provoca que las personas empiecen a creerse ellas que son suficientes. Y ahí caen en el lazo del diablo, y si Dios no nos aparta con su misericordia, la consecuencia es la muerte. Pedro parte diciendo que pongamos mucha diligencia en estas cosas. Y el verso 8 dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán de estar ociosos, pongan atención, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que abundar. ¿Para qué? Para que no estemos ociosos.
Porque cuando estamos ociosos, estamos a merced de nuestro adversario. Pensemos, hermano. No todo el día estamos preocupados de estas cosas. A veces estamos preocupados del trabajo, de lo que viene por delante, y nos descuidamos. Satanás no se descuida. El apóstol dice que esto debe abundar en nosotros, no tener espacios en blanco. Porque cuando tenemos espacios en blanco, estamos sujetos a que este adversario actúe. Y es cosa que usted y yo observemos nuestro actuar. Y después andamos clamando a Dios, perdona por lo que hice, perdona por lo que dije, perdona esto, esto, otro, confiando en que Dios ya nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y gracias a Dios que nos reconviene y nos hace ver nuestra pecaminosidad. Y no somos como el publicano que decía que es perfecto, que no tiene nada de qué lamentarse y que daba gracias por no ser como los otros. Ahí no hay nada que hacer. Y eso es lo que busca el diablo, que cada uno se sienta suficiente. Pero aquí el apóstol nos dice que estas cosas deben estar y abundar para no estar ociosos ni estériles. ¿En qué cosa? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué ocurre cuando nos dejamos estar? Sí, el domingo voy a la iglesia, también el miércoles, también leo la Biblia, escucho por ahí un par de predicaciones, como si eso fuera suficiente. No está diciendo eso el apóstol Pedro. Dice que este conocimiento que nos ha sido revelado debe abundar en nosotros hasta llegar a la estatura de Cristo, como dice Pablo. No basta con un día X o 2 días X estar en la iglesia o de vez en cuando leer la Biblia. Es un permanecer. Pero ¿qué ocurre cuando nos confiamos y nos dejamos estar? Verso 9. Más el que no tiene estas cosas, es decir, que no están ni abundan, es ciego. Ponga atención. Y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miren, hermano, eso es lo que busca Satanás. Que sigamos ciegos. Antes éramos ciegos y el Señor nos dio la vista. Estábamos en tinieblas y el Señor nos llevó la luz. No teníamos ninguna esperanza y el Señor nos daba esperanza por causa de Jesucristo. Pero Satanás quiere que usted y yo olvidemos estas cosas, los quiere volver a dejarnos ciegos, quiere que volvamos a las tinieblas. ¿Para qué? Para que el fruto de nuestra concupiscencia engendre el pecado y la muerte. Verso 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que nos dice el apóstol, no caeréis jamás. Haciendo esas cosas que abunden en nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, procuremos estas cosas que nos dice el apóstol Pedro, para estar bien fundados y firmes para sobrellevar este cuerpo de muerte. Por cuanto el hombre tiene cegado el entendimiento, y debemos dar gracias a Dios que nos resplandeció la luz del Evangelio. Por lo tanto, no demos lugar al diablo y aferrémonos a esta palabra de vida que Dios, por gracia, nos reveló. El Evangelio que nos dice que Cristo murió y resucitó en lugar nuestro y nos ha aparejado morada. En consecuencia, hermanos, no andemos como los hombres naturales que andan en la vanidad de su sentido. Eso es lo que debemos procurar. Dejar las artimañas del viejo hombre, porque hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús, aunque no se manifiesta aún en nosotros. Pero como dice el apóstol, esto corruptible será vestido de incorrupción. Miren, qué grande promesa. Eso quiere decir que no pecaremos más estando en el reino de Dios. Y eso es lo que nos debe alentar. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 17 en adelante. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? Porque está observando que en la iglesia de Dios hay muchos que andan como los gentiles, con sus sentidos inmersos en la vanidad. No, si yo voy a la iglesia, no, pues si yo leo la Biblia, eso no quiere decir nada, hermano. El apóstol Pedro nos dice que esto debe abundar, y esto está fundado en el amor. Porque si yo digo todo lo que digo y no soy capaz de amar a mi prójimo, estoy en tiniebla, estoy siendo ciego, estoy actuando igual que el fariseo, creyéndose que está muy bien en lo que hace, en apariencia, pero Dios pesa los corazones. Y el apóstol aquí nos dice que no andemos en la vanidad de los sentidos como los gentiles. ¿Y por qué? Porque nos ha sido dada una palabra de vida, pues, hermano. Y Satanás lo que quiere es justamente que se olvide de eso. No demos lugar al diablo. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
Por eso es que no debemos andar como ellos, no debemos volver a vivir en conformidad al viejo hombre. Porque si hemos dicho que hemos guardado la fe, hemos creído en Cristo Jesús, debemos andar en novedad de espíritu, andando como Él anduvo, no como anduve antes, a merced de concupiscencias o deseos desordenados. Verso 19. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Esto es lo que quiere el diablo, que sigamos haciendo lo que antes hacíamos, andar en desvergüenza, que no nos preocupemos, que nos dé lo mismo. O como dicen algunos, si después de este mundo no hay otro. Eso es el engaño del diablo. Y con su engaño provocará muerte, porque la paga del pecado es muerte. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, por eso que no debemos andar como ellos, porque nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Cristo se entregó por todos, no hizo acepción de persona. ¿Quién soy yo para hacer acepción de persona? ¿O quién soy yo para decir a este ayudo, a este no ayudo? Si Cristo por todos padeció, su muerte fue por todo el mundo. Mas sabemos que la bienaventuranza es para el que cree, pero Él murió por todos. Y nosotros no aprendimos así de Cristo, por lo tanto, no podemos seguir viviendo en la vanidad de nuestro sentido. Verso 21. Si empero lo habéis oído, ahí está otro punto. Si realmente hemos creído y recibido esta verdad, lo debemos andar así. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. Pablo es firme en esto, no anda con doblez. Por eso, como hemos dicho en otras instancias, si alguno es tomado en falta, aquel que es más firme, restaura en el hermano, no lo condene. Pablo no condenó a nadie, Pablo incluso a aquel que tomó la mujer del Padre, pidió por él, a nuestro Dios de que pueda ser restituido, a pesar del grave pecado que había hecho, y Dios lo restituyó. Aprendamos también a ser como Apolo, cuando seamos corregidos, recibir la corrección del hermano, y no entrar en disputa, sino que recibir el consejo del hermano por cuanto Dios lo ha puesto por delante nuestro, para así sacarnos del lazo del diablo, que a veces no nos damos cuenta, él es muy astuto para actuar. ¿A cuántos engañó la Escritura? Verso 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Por eso que Pablo pone el acento en esto. No podemos seguir viviendo en la vanidad de los sentidos como los gentiles o como los no creyentes, porque ellos están viciados en los deseos del error. Y la paga de eso es la muerte. Es la alerta que el apóstol hace. Y aquí estaban cayendo algunos en lazo del diablo, le estaban dando la ocasión. Verso 23. Y renovaros en el espíritu de vuestra mente, por el conocimiento del Hijo de Dios. Nos vamos renovando. 24. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dice, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí está hablando a la iglesia de Cristo. No está hablando en una asamblea vecinal. Está hablando con creyentes que estaban actuando como los no creyentes, porque no abundaron estas cosas que nos decía el apóstol Pedro. No colocaron en su fe virtud, esta templanza, etcétera, etcétera. No estaba el amor insertado en esto, porque el camino más excelente es el amor, que ya lo hemos visto también en otras oportunidades. Todo está fundado en el amor. Y estas cosas que aquí menciona el apóstol, que no se deben hacer, obviamente, en esto no está el amor, porque provoca el daño para el otro. No busca el bien del otro, sino que el daño del otro. Y eso es lo que busca Satanás. Dañarnos gravemente para llevarnos a la muerte. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Antes trabaja, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar a los que padecieren necesidad. Ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Cristo también os perdonó. ¿Qué decía el apóstol Pedro?
en vuestra voz fraternal esté la caridad. Y esto tiene que ver con eso, con la caridad. Eso es lo que quiere Satanás quitarnos. ¿Para qué? Para que Dios nos conviene por causa de nuestra maldad. Queridos hermanos, procuremos estas cosas que el apóstol Pedro nos dijo. Pongamos atención a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No demos lugar al diablo, para que no se manifieste este viejo hombre con sus deseos de terror, sino que nos amemos los unos a los otros. Nos consolemos en esta palabra de verdad, anhelando este reino, el reino de Dios. El apóstol Pablo, conociendo las maquinaciones del diablo, siempre procuró que esta palabra estuviera firme en el corazón de los creyentes, en usted y en mí y en la iglesia de su tiempo, para que no seamos engañados, y advirtió que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que usa por medio del engaño, seduciendo para hacer caer y recibir como consecuencia el rigor del juicio de Dios, que es la muerte del pecador. Te acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 2. Esto es un poco lo que comenté recién con respecto a este hombre que tomó la mujer del padre. Fue restaurado. ¿Pero qué estaba ocurriendo? Dentro de la congregación, no todos estaban sobrellevando a este hombre. Habían algunos que lo juzgaban. Mas Pablo pide que lo integren, ¿cierto? Lo edifiquen, lo confirmen en la fe y no que hagan distancia. Y aquí, en el verso 11, dice, porque no seamos engañados de Satanás, no ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué estaba pasando acá? Ellos no estaban actuando conforme al amor de Dios con respecto a este hombre que fue restaurado. En vez de dar gloria a Dios, estaban con aprensiones. Y Pablo dice, cuidado, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Seamos maduros en estas cosas. Si Cristo lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Cristo murió por él, ¿quién soy yo para decir, no, 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 esta persona, no? Cuidado, hermano. Cristo fue el que murió. Murió por él y por todos. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay fiesta, hay alegría. Pero ¿por qué actuamos entonces muchas veces en esta circunstancia de esta forma como lo hacían los de Corintio? Juzgando a aquel que fue restaurado, todavía tenían presente lo que había hecho. No le perdonaban. Y Pablo dice, cuidado, no ignoremos las artimañas del diablo. No caigamos en lazo de él. No le demos lugar para que actúe y haga reflotar toda esta concupiscencia propia del hombre, la cual va a engendrar una vez cometido el acto, el pecado y como consecuencia la muerte. Miren, quiero que veamos algunos ejemplos cómo Satanás quita esta verdad y la sustituye por mentira. Y la consecuencia es la muerte. Voy a tomar 2 ejemplos muy conocidos, pero en la escritura está llena de ejemplos. Pero quiero tomar 2 en particular. 3 van a ser al final, pero 2 en particular. Vámonos al antiguo pacto. Recordemos al siervo de un profeta de Dios, Giesi, siervo del profeta Eliseo, un hombre que estaba al lado del profeta, escuchando y viendo las maravillas que hacía en nombre de Dios. Y podríamos decir humanamente, qué privilegio tuvo este hombre de estar a los pies de este profeta. Y en estos tiempos actuales, algunos pensarán, qué privilegio estar en la iglesia. ¡Ay, qué bueno que estoy aquí! Cuidado con la suficiencia. Cuidado con sentirnos suficientes. Porque el hecho de que esté alguien en algún lugar, en la iglesia, no es garantía, hermanos, de salvación. Y aquí Satanás ha engañado a muchos, que piensan porque están en un lugar religioso o porque tienen ciertos cargos religiosos, es una garantía. E incluso si ustedes se van a escuchar a estos hombres cuando hablan, se presentan prácticamente como seguros del premio. Yo me recuerdo en la iglesia bautista cuando participaba, en una predicación, el pastor hablaba de las coronas. Y él decía así, a pie firme, yo tengo mi corona, ¿usted tiene la suya? ¿Y por qué decía tengo mi corona? Porque era pastor y tenía asegurada una corona por ser pastor. Pero el que no era pastor, ¿se dan cuenta cómo Satanás también engaña? Entonces, ¿qué pasó con este siervo? Porque muchas veces podemos decir, oye, si yo estuviese ahí, no habría hecho esto. Si hubiese estado ahí, habría abrazado a Cristo, habría besado a Cristo. Si hubiese estado ahí, estaba al lado derecho, ahí, al ladito de Moisés, o al lado de Abraham. Nunca habría dicho nada contra ellos. ¿Pero qué nos regala la Escritura, hermano? El corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién no conocerá? Cuando la suficiencia viene
provocada por Satanás es trágico, porque eso va a llevar a muerte. Miren, quiero que me acompañen el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, un hombre que tenía un puesto muy importante, un general. Dice, era gran varón ante su señor. El rey podía confiar en él, un gran varón delante de su señor, y en alta estima. Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Usó este hombre, siendo un gentil, un ajeno al reino de Dios, ajeno a las promesas, pero pongan atención a lo que está diciendo aquí. Dios lo puso ahí, en ese puesto, para salvar a Siria, ayudar a este rey. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ponga atención a ese detalle. Dice que de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán. Miren, qué casualidad. Alguien podrá decir, no, hermanos, estos son los propósitos de Dios. Y esta muchacha israelita dice a su señora, a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Había alguna duda en esta mujer? No. Vemos que tenía mucha claridad que ese profeta era varón de Dios. Y si él iba, por voluntad de Dios, iba a sanar a este hombre. Dios iba a manifestar. No habían duda en esta mujer. Verso 4. Entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole al rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré letras al rey de Israel, porque este rey tenía en mucha estima a este hombre. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestido. Pongan atención a ese detalle. Es propio de los hombres dar una dádiva a aquel que le hace bien. Este hombre llevaba estas dádivas para ser entregadas como un pago, nótese, como un pago por lo que iba a recibir. Y sabemos que esto no es por obrar, sino que es por fe. Verso 6. Y tomó también letras para el rey de Israel que decían así, luego en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y devida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Pensó en sí mismo, ¿soy yo Dios acaso? ¿Puedo yo sanar? ¿Puedo yo matar y dar vida? ¿Qué tendría que haber pensado este rey? En su Dios, ¿cierto? En Jehová, Dios fuerte y poderoso. Pero él se miró a sí mismo y rasgó sus vestiduras. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Tuvo temor este hombre, pero esto llegó a oídos del profeta de Dios. Verso 8. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y paróse a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Simple. No hay ninguna parafernalia, nada espectacular. Con otras palabras, cree en Cristo y serás salvo. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Él está esperando como un show, porque eso es lo que él veía en Siria. Los magos, los adivinos, hacían mucha parafernalia, saltaban, gritaban, hacían cosas, etcétera, como lo que hacían los magos que tenía Faraón en el tiempo de la liberación de Israel. Pero no, ¿por qué aconteció? Él se enojó. Se encontró muy frío. ¿Cómo tan fácil? ¿Cómo hacer solamente creer en Cristo? No tengo que hacer nada más. Tengo que creer nomás. Por eso que hay algunos, vean ustedes lo que hacen, caminando de rodillas, sangrando sus codos. Ellos piensan como nada más. Hay que hacer algo espectacular. Más el Señor dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y será limpio tu lepra. Como aquel que clamó en el templo, se propicia a mí pecador. Él fue perdonado. Pero el que hacía de parafernalia no. Miren lo que empieza a hacer después este hombre. Dentro de su rabia, empieza a comparar. Verso 12. Habana y Parfar
ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Él me dice en el Jordán, pero si yo me baño en el río que tengo al lado de mi casa, ¿no es mejor que este río? ¿Pero qué se le había dicho? Métete al Jordán. Miren cómo Satanás aquí está trabajando para que este hombre que Dios había puesto al lado de este rey no recibiese esta palabra de verdad y lucha con él provocándose el rechazo. Y este hombre cayendo en este lazo, siguiendo las intenciones propias de la carne, ¿no son los ríos que tengo allá en Siria mejores que esto? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió así y se fue enojado. No, pues, más, porque no hay dos caminos, es un camino. Y Satanás siempre va a querer mostrar un segundo camino. Y se fue enojado. Pero miren cómo opera el Espíritu de Dios. Porque Dios lo había tomado. Recuerdan al principio cuando leíamos. Dios lo puso ahí. Había un propósito. Había un propósito porque estaba esa muchacha en ese, como sierva de este hombre. Había un propósito en el que este rey rasgara vestidura y se molestara sobremanera diciendo, pero si yo no soy Dios, para que llegase a oídos de Eliseo. Y Eliseo dice, ¿no hay profeta en Israel, acaso? Miren cómo Satanás va actuando en las personas. Ese rey no pensó en el profeta ni pensó en Dios, pensó en sí mismo. Y rasgó vestiduras. Después cuando se le da esta orden, él la rechaza porque él esperaba algo más espectacular. No. Entonces, nuestro Dios, que maneja los tiempos, controla la naturaleza. Él nos creó, Él nos conoce. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero eso se manifiesta en los tiempos cuando Dios quiere. Y Dios aquí, en esta instancia, para este hombre era su minuto. Iba a salir de las tinieblas a la luz. Pero está la lucha, que ahí Satanás está dando. Pero miren cómo actúa nuestro Dios. Más sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo, Padre mío, miren con el respeto que le hablaban, porque no era llegar y hablar con un hombre de mucho poder en esos tiempos. Pero Dios movió el corazón de estos siervos para hablarle, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mira, no te pidió una gran cosa, te dice, lávate y serás limpio, métete al Jordán y serás limpio. Miren cómo Dios va usando a las personas, siervos del general Naamán. Verso 14, él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Hasta ahí llegó la lucha de Satanás, de mantenerlo en tinieblas, porque Dios movió a estos siervos que le declarasen las palabras que ya le había dicho Eliseo. Verso 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahí Dios se manifestó con él. Ahí Dios mostró que desde el vientre de su madre Dios lo había apartado, como lo hizo con Pablo, con Pedro, con Juan, con usted y conmigo. Pero se manifestó en el tiempo que él quiso, no antes. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Insistía este hombre, dale un presente al profeta. Mas él dijo, vive Jehová de delante del cual estoy, que no lo tomaré, e importunándole que lo tomase, él nunca quiso. Lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Esto no es por obra, es por fe. No recibió el pago, pero este hombre reconoció que no hay más Dios que el Dios de Israel, todopoderoso. Lo sacó del lazo del diablo. Verso 17. Entonces Naamán dijo, ruégote, pues, ¿no será tu siervo una carga de un par de acemilas de aquesta tierra? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Verso 18. Y dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Rimón y para adorar en ese y se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone en esto a su siervo. Miren y contrasten después con lo que va a ocurrir con Gessi, que es el personaje que vamos a ver. Este hombre recibió esta verdad y sobreabundó en él esto. Y cuando su señor entrase a adorar a un Dios falso y él se inclinare, él se iba a inclinar con su corazón a Dios, no a ese que estaba frente a él. Y pide a Dios que lo perdone en esto. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vete en paz. Partióse pues de él y caminó como un espacio de 1 milla. Recordemos, Gessi, siervo de Eliseo, un hombre que estuvo ahí
viendo todas las cosas que Eliseo hacía en nombre de Dios, incluso observando esta gran obra que hizo con Naamán, cómo Dios se manifestó. Como dije al principio, alguien podría decir qué privilegiado fue Giesi, etcétera, etcétera. Pero ¿qué acontece, hermanos? Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán. Miren, mi señor se equivocó, pero ¿cómo no recibe estas cosas? No tomando de su mano las cosas que había traído. Vi de Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Miren ahora cómo está actuando Satanás, cómo está cambiando las esperanzas de Giesi, las mismas que tuvo Naamán al principio, cuando se enojó porque no fue algo tan rimbombante, fue distinto, él esperaba algo extraordinario. Satanás ahora dice: oye Giesi, mira, hay oro, plata, ropas, cómo le está cambiando el sentido de las cosas. Y dice más encima: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giesi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle y dijo: ¿va bien? Y él dijo: bien. Y miren aquí cuando Satanás entra en el corazón de las personas, cuando damos lugar al diablo. Mi Señor me envía a decir, está usando el nombre de Eliseo, y él escuchó que Eliseo no quería recibir nada. He aquí que vinieron en mí a esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Mira la historia que está comentando. ¿Para qué? Para recibir la recompensa que despreció Eliseo. Esto no es material, esto es de fe, hermano. El justo por la fe vivirá. Aquí está buscando todo lo que yo pueda tocar o ver, sentir lo terreno, anhelando estas cosas por sobre lo que Dios nos ha preparado. Y le dice: ruégote que les des un talento de plata y sendas mudas de vestido. Y Naamán dijo: ruégote que tomes 2 talentos. Porque Naamán estaba actuando honestamente, o sea, mira, no te lleves uno, llévate 2. Porque de la alegría que él tenía, él quería traspasarla en esto. Estaba muy contento. Y le dice entonces: ruégote que tomes 2 talentos. Y él le constriñó y ató 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestidos, y púsolos a cuesta a 2 de sus criados que le llevasen delante de él. No fue poco lo que le dio. Verso 24. Y llegando que hubo un lugar secreto, recordemos que está aquí actuando bajo el engaño del diablo. Primero usando el nombre Eliseo, después inventando una historia, después recibiendo esta dote y después ocultándola en un lugar secreto. Pero ¿cómo si? Un corazón entenebrecido, hermano. Miren cómo Satanás va actuando. Y aquí podríamos empezar a preguntar: ¿sirvió de algo que Giesi fuese siervo de Eliseo? ¿Sirvió de algo que Giesi hubiese observado cómo Dios restauró el cuerpo de Naamán, tanto en su salud física como espiritual? ¿Sirvió de algo que Giesi hubiese observado todas las maravillas que Dios hizo por medio de Eliseo, profeta de Dios? Vemos que no. Satanás le engañó. Verso 24. Y llegando que hubo a un lugar secreto, él le tomó de la mano de ellos y guardólos en casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen, rapidito, que no los vaya a ver Eliseo. Y él entró y púsose delante de su señor. Miren cómo sigue el engaño, como que aquí no ha pasado nada. Se presenta. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Yo creo que Giesi, su cara se desfiguró. ¿Qué me pregunta de dónde vengo si yo no salí para ninguna parte? ¿Por qué me pregunta de dónde vengo? Y aquí Giesi pudo haber dicho: mi señor, hice esto. Perdóname, y fui y tomé de Naamán, el sirio. Pero recuerden, Satanás había entrado en su corazón. ¿Y qué dijo Giesi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Verso 26. Él entonces le dijo: ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Cómo le quedó la cara de nuevo? Desfigurada. Su cuerpo quizás temblando. ¿No fue también mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Pongan atención, hermanos. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Miren, hermanos, cómo actúa Satanás cuando le damos lugar. Estaba al lado del profeta. ¿Cuántas veces escuchó del profeta?
hablar de las maravillas de Dios. Él mismo observó y vio y pasó de la luz a las tinieblas. Satanás entró en su corazón, lo engañó, movió su concupiscencia propia del hombre, estos deseos desordenados, sin sentido. Esto provocó un pecado y el pecado, la muerte. La lepra fue sobre él y toda su simiente, hermanos, toda su simiente cambió lo celestial por lo terreno. Y ahí está el resultado. Satanás nunca, hermanos, va a querer darle algo bueno. Él lo que busca es la muerte por medio del engaño. Usa muy bien las artimañas del error. No nos confiemos, no demos lugar al diablo. Lo que nos dice el apóstol Pablo. Para arrebatar las semillas del evangelio. Y si no estamos firmes, reteniendo, perseverando y velando en el evangelio, teniendo nuestra vista y deseando el reino de Dios, ¿qué pasa? Caemos en lazos del diablo. Por eso nuestro apóstol Pablo nos dice que no demos lugar al diablo. El que se cree ser algo en sí mismo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nuestra fortaleza no está en nosotros, sino en Cristo. Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo fuerte. Pero Satanás hará creer que la fortaleza está en nosotros. Y eso ocurrió con Giezi. Él pensó seguramente que no iba a pasar nada, que podía engañar al siervo de Dios. Y en ese razonamiento humano, que no es de Dios, vemos cómo sus sentidos fueron cegados y cambió el reino de Dios por el terreno, por lo que se ve y se toca. Y como consecuencia, su fe naufragó y se condenó. Él y su simiente, porque la paga del pecado es muerte. Qué importante, hermanos, es que no descuidemos esta salvación tan grande. No olvidemos el consejo del apóstol Pablo. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Veamos otro ejemplo, muy parecido, porque el modus operandi de Satanás es el mismo siempre. Y este caso es de un matrimonio, que también todos lo conocen, Ananías y Zafira. Un matrimonio que participó en todo lo que la iglesia hacía. Iban a las reuniones, a ayudar a la persona, iban para allá, iban para acá, en todo. Y gustaron de esta fe, actuaron y se gozaron en todas las cosas. Más, al igual que Giezi, entró Satanás en su corazón y por medio del engaño los sedujo y cayeron. Ellos, al igual que Giezi, pensaron que podían engañar al siervo de Dios. Quiero que me acompañen ahora, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 5, 1. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión, porque los hermanos vendían, ¿cierto? Y llevaban las cosas a los pies de los apóstoles y estos los distribuían conforme a las necesidades que habían en la iglesia. Veían que las personas que hacían esto recibían de gracia de los apóstoles. Entonces no querían ser menos. Y conversaron, oye, ¿por qué no vendemos esto? Y lo entregamos también a los apóstoles para que también ellos nos feliciten. Pensando humanamente, hermanos. Satanás ya estaba moviendo ese corazón de lo espiritual a lo terreno. Dice entonces, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Se concertaron los dos. Y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Lo que hacían todos nuestros hermanos. Verso 3. Recuerden, ¿qué le dijo Eliseo a Giezi? ¿De dónde viene Giezi? Él se sorprendió. Esperaba esa pregunta, porque supuestamente él no había salido. ¿Qué dice Pedro acá? Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? ¿Y qué pasó con Ananías? Al igual que Giezi, su cara se disfiguró. No esperaba eso de Pedro, sino que esperaba, bien, hermano Ananías, que el Señor te bendiga por el fruto de este amor que tú traes para repartirlo con los más pobres. Él estaba esperando eso, porque Satanás lo había engañado. No va a pasar nada. Y Pedro le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Que fue lo mismo que le pasó a Giezi. Satanás llenó el corazón de él para que mintiese. No a Eliseo, sino al Espíritu de Dios. De defraudar del precio de la heredad. Y le dice Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque perfectamente él pudo haber dicho, mire, apóstol Pedro, vendí esta propiedad en 100,
pero yo y mi esposa acordamos de entregar 50 para la obra de Dios. Pero no, dijeron que vendieron un valor y que entregaban el valor completo. Y Pedro le dice que no han mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Con esto no se juega. Y eso es lo que busca Satanás, pues hermano, quitar esta semilla. Y siempre es por el engaño. Si no va a pasar nada, si todos lo hacen. Oye, si es Pedro nomás. No, es un siervo de Dios. El otro es un profeta, este es un apóstol. Pero en ese momento, toda esa otra vivencia que tuvo en la iglesia, donde participó, cantó, probablemente ayudó, hizo muchas cosas, él y su mujer, en esta instancia, Satanás entró en su corazón y los engañó. ¿Y cuál fue el resultado? Muerte. Sigamos. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Y pasó espacio como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y aquí, al igual que en Giesi, ¿de dónde vienes? Giesi puede haber dicho, bueno, en realidad, perdóname, Eliseo, he pecado contra Dios, contra ti, porque fui y tomé del asirio y lo escondí aquí. Pero él dijo, no he salido, siempre he estado aquí. Y aquí le pregunta a esta mujer, ¿vendiste la propiedad en tal valor? Ella puede haber dicho, mira, apóstol Pedro, en realidad, no. Mi esposo me dijo que la vendiéramos en tanto y que entregásemos tanto, pero en realidad la vendimos en este valor. Pero no, pues hermano, porque Satanás también había entrado en su corazón, al igual que en el de su esposo. ¿Y qué ocurrió? Sí, en ese valor la vendimos. Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Aquí nuevamente la mujer, al igual que su esposo, yo creo que también quedó desfigurada porque no se esperaba esa respuesta, quizá esperaba la alabanza, al igual que su esposo, porque ella no sabía lo que había acontecido antes. ¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no es garantía estar cerca de un profeta, cerca del apóstol o cerca del mismo Cristo? ¿Qué decían la gente? Pero si el hijo del carpintero, viendo las maravillas que hacía. Satanás siempre va a buscar la forma del engaño, porque por medio del engaño viene muerte. Él es padre de mentiras, él es homicida. Él no va a llegar a usted a apretarle el cuello y ahogarlo. No, él provocará que usted y yo caigamos en pecado, que no nos levantemos del pecado, y Satanás con eso ganará por cuanto Dios nos condenará por causa de nuestra maldad. Entonces, una vez más, vemos cómo Satanás engaña y la consecuencia del engaño es cambiar el reino de Dios por lo terreno, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión y que sienten lo terreno. Eso ocurre en el corazón del hombre, sentir lo terreno y todo lo demás es en confusión. Eso es lo que provoca Satanás y eso es lo que él quiere. Acompáñenme, hermanos, a Filipenses capítulo 3. Voy a leer 2 versículos. El apóstol Pablo declara y ha dicho ya, muchos de aquellos que colaboraron con él fueron quedando en el camino, fueron amando el aplauso de la gente del Evangelio de Cristo. Y Pablo dice en esta carta, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren, como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Todo aquel que se aparta de esta verdad y no se funda en el amor pasa a ser enemigo de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria en confusión, que sienten lo terreno. Satanás sabe, uno se apega a lo que ve y lo que toca. Y ahí provoca esa efervescencia en nuestras concupiscencias para que nos anhelemos y nos aferremos a lo que está aquí. Y eso va a provocar entonces una confusión. Va a trastornar la forma de Dios y la gloria y la esperanza. Porque vamos a depender de la comida, de lo que tocamos y lo que vemos. Y a la larga nos traerá la consecuencia de la muerte. Ahora, para poder resistir los ataques del diablo, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice, con otras palabras, de lo que el apóstol Pedro dijo en la lectura anterior. Porque así no daremos lugar al diablo cuando nos armamos de esta armadura
De lo contrario, como ya hemos visto, caeremos al igual que los ejemplos citados y muchos otros que registra la Escritura, como los mayores de 20 años del pueblo judío que salieron de Egipto, que no permanecieron en la fe. Y una vez más vemos cómo los engañó Satanás. Ellos también vieron las maravillas de Dios, vieron las plagas que cayeron sobre el pueblo egipcio y no cayeron sobre ellos. Vieron cómo se abrió el mar rojo y pasaron en seco, hermano, en seco. Y vieron cómo tragó al ejército de Faraón. Fueron alimentados donde no había alimento y bebieron donde no había agua. Pero ¿dónde estaba su corazón? En lo que estaban dejando, no en lo que estaban lo por venir. Y una vez más vemos cómo los engañó Satanás, prefiriendo lo que dejaban atrás por lo por venir, que en figura era entrar en el reino de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en relación a esto? Que Dios no se agradó de muchos de ellos, los cuales quedaron postrados en el desierto. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo actúa Satanás? No demos lugar al diablo, porque él busca la destrucción, la muerte. Y aquí buscaron la muerte todos los mayores de 20 años. No se afirmaron su fe. Escuchando y viendo las cosas, no afirmaron su fe de Dios Todopoderoso, que con brazo fuerte los sacó. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿En qué cosa confortémonos? En la potencia de su fortaleza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué esta armadura? Para estar firmes y no caer en lazo de él, y no darle lugar a él, sino para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Pregunto, Giesi, Ananí, Zafira, estos judíos mayores de 20 años y todos los otros eventos que la Escritura nos muestra con respecto a aquellos que fueron apartados, estos colaboradores de Pablo, ¿tenían puesta toda la armadura de Dios? No, pues. Por eso que cayeron de las acechanzas de este diablo. Por eso que el apóstol se preocupa de esto, que todos tengamos puesta esta armadura. Pedro decía que esto debe sobreabundar, no basta saberlo, sino que abunde, para que no estemos estériles ni ociosos, para que no se nos acorte la vista y no olvidemos nuestro antiguo pecado. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso, hermano, es lo que el apóstol pide a la iglesia, a cada uno, porque él conoce quién es este enemigo. Él no ignora sus maquinaciones. Por lo tanto, hermanos, tengamos presente lo porvenir, que es el reino de Dios. Tengamos el espíritu de los patriarcas que miraban y esperaban una patria celestial, cuyo arquitecto es Dios mismo. Ahí está nuestra morada en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Acompáñenme nuevamente a Filipenses, capítulo 3, los últimos 2 versículos. Dice así: más, nuestra vivienda es en los cielos. ¿Dónde está nuestra vivienda, hermano? En los cielos, no está aquí. Satanás va a mostrarnos que está aquí. Poner la vista aquí, vamos a perecer, porque nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, hermano, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Hermanos queridos, Dios mismo aparejó lugar para nosotros en su reino. No descuidemos esta gracia de Dios. Afirmemos nuestro corazón en la palabra de verdad que nos ha sido revelada por medio del Evangelio. Por eso no debemos dar lugar al diablo. Él lo que busca es destruir. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Veamos cómo Dios mostró por revelación a Moisés estas moradas que él y los patriarcas añoraban, y en esa esperanza afirmaron su corazón y sobrellevaron su carnalidad, esperando esta patria celestial. Quiero que vayamos ahora, hermano, de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Este pueblo, viendo las maravillas de Dios,
despreció lo mejor por lo terreno. Miren lo que dice Moisés, Éxodo 15, verso 13. Dice así: condujiste en tu misericordia a este pueblo y sobrellevó la maldad de estos hombres por causa de la promesa hecha a Abraham. Pero recuerden, de muchos de ellos Dios no se agradó. Entonces dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo al cual salvaste. Era un imposible, estaban rodeados por una parte por el mar y por otro lado venía el ejército de Faraón. Algo imposible para los hombres, como dice en el relato Cristo con el joven rico. Pero para Dios no hay nada imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios no. ¿Qué quiso nuestro Dios? Abrió el mar por mar y pasaron en seco. Y ellos vieron cómo tragó el mar al ejército de Faraón y vieron sus muertos ahí en la orilla. Lo vieron, hermano. Pero así todo Satanás los engañó. Y pongan atención a lo que viene. Llevástelos en tu fortaleza a la habitación de tu santuario. ¿A dónde lo estaba llevando en figura? ¿Dónde tenían que ellos anhelar, así como Moisés lo hizo? Y Josué y Caleb. ¿Qué guardaban ellos? Esta habitación que están en el santuario de Dios. 14. Oirán los pueblos y temblarán. Apoderáse a dolor de los moradores de Palestina. Entonces los príncipes de Edom se turbarán y los robustos de Moab los ocupará temblor. Abatirse han todos los moradores de Canaán, caigan sobre ellos temblor y espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que hayan pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Miren, 17, subrayenlo. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Miren, hermano, lo que están despreciando estos hombres, engañados por el diablo. ¿Dónde lo iba a introducir? Al monte de su heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario del Señor, que han afirmado tus manos. Jehová reinará por los siglos de los siglos. Miren, hermano, cómo Dios le reveló a Moisés, y por eso que él anhelaba, al igual que Abraham y los patriarcas, este reino de Dios, cuyo arquitecto fue él. Él con sus manos ha aparejado morada. ¿Pero qué hizo el pueblo? Nada de menos lo que dejaba atrás, las comidas. ¿Nos trajiste aquí a morir? ¿Acaso no había cementerio allá en Egipto? Miren, hermano, cómo Satanás quita esta verdad de ellos, los cuales se habían maravillado y habían dado gloria a Dios y habían reconocido a Moisés como siervo de Dios, pero su corazón anhelaba lo que dejaba atrás. Dice la Escritura que ellos tenían sus cultos particulares cuando andaban camino por el desierto, y Dios los tuvo 40 años para que muriesen todos aquellos que habían despreciado estas moradas, las cuales Dios había aparejado, en las cuales se afirmó el corazón de Moisés, de Josué y de Caleb, que lo hizo sobrellevar su carnalidad y se esforzaron, ¿cierto?, sobremanera en estas palabras que abundaron, como dice el apóstol Pedro, para estar firmes y no caer jamás, esperando este reino. Vamos al libro de los Hebreos. Miren lo que dice de nuestro padre Abraham. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, porque para él no era esa tierra. Él estaba mirando el reino de Dios. Por eso que poco le importó que su sobrino se fuera al lugar más verde, de más agua, él se fue al otro lado, porque esa tierra que tiraba leche y miel era este reino, y él veía eso que los otros no veían. Él veía esta ciudad, la cual Dios mismo había hecho con sus propias manos para recibirlo en el día postrero. Y en eso se consoló Abraham, a pesar de sus altos y bajos, pero ahí estaba su corazón afirmado, en esa promesa de vida, y él habitó en esta tierra prometida como en tierra ajena. Esta no es mi tierra, allá arriba, en el cielo está mi tierra, en el reino de Dios. Dice: morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque, y aquí está lo importante, porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Eso es lo que él veía cuando caminaba hacia Canaán, a esta tierra prometida. Él no estaba preocupado si había llanura o no, Dios lo prosperó igual. Sus esperanzas no estaban puestas ahí, como tampoco las de Isaac, las de Jacob, estaban puestas en el reino, y eso fue lo que fueron transmitiendo. Pero algunos pusieron oído y otros no. Y Satanás hizo su fiesta, engañando, haciéndoles creer que lo ideal es estar aquí, como a Lot, un vergel. Pero ¿qué ocurrió después? Creció la ciudad y tuvo que clamar, porque ahí estaba Sodoma y Gomorra.
Y de ahí tuvo que clamar y quedó postrada su mujer, porque al igual que los judíos que salían de Egipto, miró atrás, deseando lo que dejaba y no lo por venir. Pero miren lo que pasó. Supuestamente él buscó el lugar mejor, humanamente hablando. Más su tío, Abraham, dijo, vaya para allá, sobrino, yo iré para este otro lado. No le importó si habían desiertos, piedras, en fin. Él vio un lugar que destilaba leche y miel, porque su mente y su corazón estaba puesta en ese reino, el cual Dios mismo había hecho. Y aquí lo dice, esperaba ciudad con fundamento, cuyo artífice y hacedor es Dios mismo. Y más adelante, miren lo que dicen en el verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndola y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Lo mismo que le había revelado cierto a Moisés y antes a Abraham y antes a los hombres de Abel en adelante. Esta es la esperanza, hermanos, de todo creyente. Esto es vestirse de toda la armadura de Dios. Esta es la gloria venidera. Esta es nuestra esperanza en la cual nos recreamos y en esta esperanza, teniéndola, no damos lugar al diablo. Para terminar, hermanos, acompáñenme a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. Apartados de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermano, hermoso estudio. Pastor, comentario. Gracias, hermano Jaime. Se puede hacer un comentario muy amplio acerca de esto, así que se agota un poco, por parte mía, lo que el hermano expuso, que fue excelente. Por la gracia del Señor, el hablar de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo se ha transformado y debe ser siempre el norte de nuestra búsqueda espiritual para la comprensión de la Escritura, en el mismo espíritu que Dios ha permitido que nos hable a nosotros el Evangelio. De Hebreos me quedo pensando en varias frases del estudio del hermano y recojo esta. Espero sea de utilidad para mis hermanos. Dice Hebreos 10, verso 19 en adelante, dice, así que hermanos, como concluyendo de todo lo que se ha dicho, teniendo libertad, dice, para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo. Es decir, Él es un velo vivo, que está vivo, porque resucitó, porque se entregó por nosotros y resucitó. Por el velo está en su carne, lo que decíamos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo es que murió, resucitó, fue a la diestra de Dios. Ahora tenemos a Cristo reinando desde los cielos, desde la presencia del Señor. Teniendo, por eso dice que teniendo, porque podría decir que, bueno, Cristo murió y cambió después del asunto. No, Jesús ha asumido como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec a la diestra de Dios. Dice, por eso dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lleguémonos con corazón verdadero, es decir, no con un corazón mentiroso, en plena certidumbre de fe, que Dios nos da la fe para poder creer en la obra redentora de Dios Jesucristo que hizo por nosotros con su muerte, y se purificaron los corazones de mala conciencia, o sea, limpiarnos nuestras conciencias de todo lo que nos genera una mala conciencia respecto a algo. Dice, y lavados los cuerpos con agua limpia, es una forma de hablar de que debemos llegarnos a Dios sinceramente, no escondiendo nada cuando hablamos con Él. Dice, mantengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión nuestra, hermano? Lo que profesamos es que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que Dios lo envió, que lo encarnó, para que con su muerte nos trajera la expiación de los pecados delante de la presencia de Dios. Y eso ya está hecho. Por eso es que nuestro corazón está en plena certidumbre de fe, purificado de la incredulidad, de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia, por decir, apartándonos de todo lo malo que pueda venirnos trayendo a mal traer. Y mantengamos firme la profesión. Es decir, en esto hay una batalla permanente de retener lo que se ha recibido en cuanto a la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, que es lo que profesamos nosotros, que creemos que Jesucristo de Nazaret es el Hijo del Dios que vino al mundo, Dios lo envió,
lo encarnó para hacer el sacrificio, el cordero que traería la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados con su muerte, lo cual ya está concluido y Cristo a la diestra de Dios solo espera venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces dice, mantengamos, verso 23, firme nuestra profesión sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería mi comentario, hermano. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos y les guarde en la fe de Cristo, que es el tesoro para nosotros más grande que tiene nuestra existencia, nuestro Salvador. Amén.